Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida al episodio número 151 de Bitácora Mental, en el que quiero darte, mi opinión sobre un tema de total actualidad y que más allá de todas las ventajas que parece aportar, o eso nos hacen creer, considero que tiene otra cara sobre la que vale la pena reflexionar un poco. No es ninguna novedad que el parque automotor español está muy envejecido, ¿verdad? Y según los datos, al cierre del pasado año, 2021, la media de edad de los vehículos que circulan en nuestro país era de 13 años y medio, algo que viene subiendo desde hace, bastante tiempo y que con la situación actual, no pinta que vaya a mejorar, al menos a corto plazo, ¿no? Está claro, por un lado, el tema de que los microchips han contribuido a poner bastante menos vehículos nuevos, ¿verdad?, en el mercado. Pero no es menos cierto que un gran número de clientes están retrasando su compra, no solo porque los precios en general se hayan disparado, sino porque, desde el punto de vista tecnológico, tienen serias dudas de que sea el momento adecuado para pasarse al coche eléctrico. Una opción que viene siendo desde hace bastante tiempo la apuesta, sobre todo propagandística, por parte de gobiernos a nivel local y europeo, pero que no termina de materializarse en esas soluciones prácticas que el usuario necesita en su día a día. Porque está claro que si de verdad queremos renovar el parque automotor y pasarnos a lo eléctrico, deberíamos ir muchísimo más rápido en la creación de puntos de recarga a lo largo y ancho de todo el territorio español, ¿no? Y evidentemente llevar también a cabo a nivel local y privado toda una serie de cambios tendientes a facilitar el uso de este tipo de tecnología, ¿no? Desde las propias plazas de parking, por ejemplo, en todos los edificios del país, algo que, estimado oyente, sinceramente no veo nada claro. Y lo digo pensando en el propio lugar donde vivo, ¿no? Yo mismo. El parking de mi edificio, por ejemplo, tiene cerca de 100 plazas que son fijas y en propiedad, es decir, que cada uno aparca y no mueve el coche de ese sitio, que es su sitio, ¿no? Y es una construcción de los años 90 en la que, no sobra ni un centímetro cuadrado para hacer inventos. Por lo que me resulta difícil, por no decir imposible, el ver instalados allí 100 puntos de conexión para que cada vecino, sobre todo por la noche, pudiera recargar su coche. Es más, no sé si es técnicamente posible que la instalación eléctrica del edificio, incluso adecuándola, fuera capaz de soportar el uso diario sin generar unos costes, bastante importantes y que muchos no estarían dispuestos a asumir. Pero incluso si fuera posible, hay otro tanto igual de coches de gente que vive en el edificio pero que no tiene plaza de parking, por lo que esos vehículos no solo duermen en la calle, sino que viven allí los 365 días del año. Entonces, ¿cómo harían para recargar esos coches? La cuestión es que si extrapolamos esto a lo que ocurre en toda España, nos vamos a encontrar con la realidad de que existen cientos de miles de edificios que necesitarían un cambio importante y obviamente millones de coches que pasan las 24 horas en la calle que necesitarían una solución práctica y real que ahora mismo no parece posible, por decirlo de forma optimista, claro, ¿no? Pero para redondear lo anterior, ¿alguien cree que de llevarse a cabo todos estos cambios económicamente sería viable todo esto? Eh, Me pregunto, ¿no? ¿Cuánta electricidad consumirían millones de coches conectados simultáneamente a la red eléctrica, sumándola a la ya elevada demanda de hogares, comercios e industrias? ¿Qué pasaría con las infraestructuras encargadas de proveer esos servicios? ¿Serían suficientes? ¿Habría que ampliarlas? Pero quizá la pregunta del millón es, ¿qué pasaría con el precio de la electricidad? Porque ante esa bestial demanda que llegará, dudo muchísimo que las eléctricas pierdan su carácter de empresas para ganar dinero y se conviertan en ONGs dedicadas a proveer energía a precio de coste. Pero esto es solo una parte del tema, porque las ayudas a la compra no son eternas.
Y ya sea por temas de control del gasto del Estado debido a la marcha de la economía o directamente porque ante el abandono de la fabricación del coche de combustión interna ya no será necesario incentivar la compra, nos encontraremos en un escenario de suba de precios, que está por ver si podrán o no, ese aumento de precios, si podrá o no ser absorbido por los fabricantes, mediante una bajada de costes en la producción que sabemos que con el tiempo siempre podría llegar a ajustarse, ¿no? Algo por lo menos. Pero para redondear todo esto, hay algo que no tiene duda alguna, y es que quien no podrá absorber el cambio de ninguna forma es el gobierno, sea del partido que sea, porque el cambio al coche eléctrico implica una revolución económica y fiscal que no nos han contado cómo piensan solventar, y me temo que esto será como, bueno, tantas otras cosas que han ocurrido a lo largo de la historia. Cuando estemos dentro y seamos prisioneros de aquello que creíamos que nos daría la libertad, caerá sobre nosotros la nueva normalidad impositiva, que será un golpe tan duro como inevitable, porque los estados viven de los impuestos, y sin una recaudación que cubra presupuestos, que ya los políticos se encargan de inflar más de la cuenta, bueno, ningún país es viable, y eso lo sabe cualquiera, ¿no? Pero comencemos por lo más directo y sencillo de entender. El 50% o más del precio de cada litro de gasolina que consumimos son impuestos para el Estado. Solo con hacer una sencilla cuenta de lo que cada coche consume al mes, multiplicarlo por unos 22 o 23 millones de vehículos, que debe ser ahora mismo la cantidad que hay circulando por España, y a su vez multiplicándolo por 12 meses, nos va a dar una cifra sin duda bestial, que serán los ingresos que el Estado tiene cada año, ¿no? O son los ingresos que el Estado tiene cada año. Pero solo por el combustible que repostamos, que es apenas una parte de lo que se genera por todo lo que estos mueven. Por tanto, a preparar la cartera, porque cada año se están vendiendo más coches eléctricos, a pesar de que todavía no son tantos, pero va en aumento. Y pronto no se podrán callar las bocas que hoy solo hablan de energías limpias, porque tendrán que decirle a la gente de dónde van a cobrar lo que no se cobra por los combustibles fósiles. Y lo primero será seguramente un impuestazo directo al coche eléctrico. Yo creo que es así, ¿no? ¿Cuánto dinero será? ¿De cuánto será ese impuesto? Complicado, difícil saberlo, ¿no? Pero pensemos, ¿no? Solo que gastes en tu coche 100 euros al mes en la gasolinera, solo por eso ya le estás aportando, si lo anualizamos, ¿no? Ya le estás aportando 600 euros al año a las arcas públicas. Así que lo que no se cobra por ahí se pagará por otro lado. Y tener coche eléctrico no va a ser barato ni mucho menos, ya que desde la compra misma, pero quien sea capaz de hacer frente a ese gasto, bueno, feliz de él, pero el marrón vendrá mensualmente cuando la energía de la recarga no sea una risa, y mucho menos el impuesto compensatorio por no usar gasolina. Malo tú no usar gasolina, que nos daba muchos impuestos. Pero es que el problema no termina ahí. Hoy estaba leyendo que la mitad de todos los coches eléctricos que se vendieron en el mundo el año pasado fueron en China, fueron adquiridos en China. Fabricados también, seguramente, donde el aumento del parque automotor eléctrico dicen que es tremendo, ¿no? Las cifras son muy importantes. Y quizá uno de los motivos principales sea de que el precio de un coche de ese tipo, según informaciones publicadas, es solo un 10% superior a algo similar de un vehículo que utilice combustibles fósiles. Pero, ¿qué pasa en otras latitudes como España o alrededores y por ahí? Que los vehículos eléctricos cuestan entre un 40 y un 50% más que un vehículo, por ejemplo, de gasolina, lo que nos pone en una situación de evidente desventaja por diferentes motivos.
Y creo que no es necesario explicar nada respecto a la dependencia que tenemos de China, algo que hemos creado nosotros mismos, que hemos permitido y que desde empresas y gobiernos de todo el mundo han fomentado, ¿no? Así que del mismo modo que es impensable hoy comprar un móvil, TV, ordenador o cualquier cosa relacionada con la tecnología y que no sea fabricada en China, lo mismo ocurrirá con el mercado automotriz. Nuestra dependencia en cuanto a baterías, microchips y tantas otras cosas, sumado a los costes de fabricación y a la carencia de materias primas por diferentes razones, nos han sumido en esta situación en la que las marcas de automóviles europeos y sobre todo la fabricación de todos ellos, incluida España, se verán afectadas por los cambios. Ya no existirán esas diferencias de motores y tecnologías que hacían que un vehículo, por ejemplo, alemán, tuviera un respeto especial, ¿no? Por parte de ciertos compradores o un porcentaje de los clientes de vehículos, ¿no? Ya no existirá aquello de escuchar un motor y saber qué coche es, esa diferenciación tan importante que había, ¿no? Será muchísimo más complicado, entonces, convencer a un cliente de que debe pagar más por algo, por tal o cual marca, cuando no perciba esa diferencia que antes le saltaba a los ojos o al oído, por decirlo también, ¿no? Los motores eléctricos que están propulsando y propulsarán los vehículos que vendrán no van a tener el arma con el que hasta ahora se construyeron verdaderos imperios y marcas, ¿no? Porque cuando no se tiene la posibilidad de diferenciarse, ya que todos ofrecen lo mismo, sabemos cómo termina el asunto, ¿no? En una lucha de precios entre prácticamente todos, salvo para una pequeña franja del mercado que digamos que puede dedicarse a darse caprichos. Es por tanto bastante realista pensar que si no podemos fabricar coches que compitan en precio, como no hemos podido fabricar tantas otras cosas que ya acabo de decir, el futuro de la industria automovilística española y europea no pinta que tenga un futuro brillante, ¿no? O como mínimo probablemente ya haya pasado su época dorada. Y es que cada vez se mira más y más el euro. Recordemos, por ejemplo, aquella época que terminó en 2007, 2008 más o menos, donde se veían en las calles más Jeeps Grand Cherokee, Audis 4 o BMW de los motores de gama alta, ¿no? Se veía más de eso que Seat Ibiza o tantos otros modelos de los supuestamente baratos, aunque no lo fueran, ¿no? La verdad que aquella España del IVA del 16%, qué nivel, y tantas otras cosas que se perdieron por el camino ya no existe. Y si no, ¿cuántos Audis 4 viste estos últimos meses en la calle, ¿no? De nuevos, ¿Viste alguno? A mí, si me apurás, no recuerdo ninguno, No recuerdo haber visto ninguno. Lo que seguramente verás, hasta en la sopa, por cierto, son los Dacia, que de bastante tiempo a esta parte se han convertido cada año en el vehículo más vendido, ¿no? A nivel de particulares, ¿no? Ya sabemos que empresas y otros manejan otro tipo de cosas, pero a nivel de particulares, los Dacia son los más vendidos desde hace mucho tiempo. Y ese dato es muy representativo de cómo han transcurrido los últimos años, te diría la última década, ¿no? Y cómo podría ser el futuro, porque ojo, estamos hablando de un coche, en el caso por ejemplo del Dacia Sandero, que es el modelo más vendido, un coche que hasta hace poco se vendía por menos de 10.000 euros, hasta no hace tanto. Ahora, como todo ha subido, ¿no? ¿A dónde quiero llegar con todo esto? A que prescindir de los combustibles, de esos que usamos todavía hoy, no solo va a traer un cambio tecnológico y nuevos impuestos absolutamente necesarios para la supervivencia de los estados, también va a traer aparejado un cambio importante en el mercado laboral. Pensemos simplemente en los millones de jornales que se generan cada año solo por el transporte del combustible hasta el sitio donde repostamos, Están involucrados conductores, camiones, talleres, neumáticos y 1000 cosas más que hacen eso posible. Y ya que acabo de mencionar talleres, esa es otra revolución en cuenta regresiva, ¿no? Porque no habrá más cambios de aceite, bujías
y tantas otras cosas, elementos que son fabricados por alguien, importados por alguien en su caso, vendidos por alguien, y en todos los casos generadores de millones y millones de horas de trabajo anuales, que a su vez, de forma directa o indirecta, necesitan de otros millones y millones de horas de trabajo de más personas para que todo eso pueda llevarse a cabo. Y a esta altura, para que no queden dudas, ya que hablé de China, mencioné específicamente China como parte muy importante en los cambios que se están produciendo y que van a venir, quiero dejar claro que no tengo nada contra China, contra ese país, ¿no? A mí me da lo mismo que sea China o cualquier otro país. Y lo mismo respecto del producto. Puede ser coche o puede ser lo que sea, porque no quiero ver, por ejemplo, naranjas uruguayas, que las he visto, vendidas en el supermercado de mi barrio, si eso implica que las naranjas valencianas se tengan que pudrir en el árbol porque la gente que está trabajando y que las produce, con lo que les pagan por ella, no les compensa ni siquiera recogerlas del suelo. Y lo mismo respecto al coche eléctrico. No tengo nada en contra del coche eléctrico, ni tampoco a favor de los combustibles fósiles. Estoy totalmente de acuerdo en dejar de usarlos y debería haber ocurrido hace ya muchísimos años. El tema es que la transición que estamos llevando a cabo no creo que haya sido planificada de la mejor forma para resolver muchos problemas que vendrán, perjudicando a millones de personas y sobre todo sus bolsillos. Es más fácil, evidentemente, tomar decisiones cuando se tiene el sueldo asegurado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Y me temo que muy diferentes podrían ser las cosas si todo este proceso hubiera comenzado hace ya unos cuantos años, contando con decisiones de más gente de la calle y menos de los que ejercen de políticos profesionales cuyos intereses, tiempos y prioridades no siempre coinciden con los de la gente de a pie. El cambio es muy grande y merecía una altura de mira superior en la que antes de poner fecha de función a toda una generación tecnológica y laboral, se deberían haber dado los pasos necesarios para crear nuevas armas y recuperar las posibles existentes en aras de una mejor defensa de la economía de la eurozona, ¿no? Apuntando hacia adelante y no disparándonos en el pie por llegar tarde y con prisas sobre algo que deberíamos haber hecho hace ya mucho tiempo. Porque vuelvo a lo de antes. El empleo, creo yo, se va a resentir y mucho. ¿De dónde va a sacar él y los gobiernos lo que no ingresen por este cambio que ya está produciéndose y afecta a muchísimas áreas de la producción y el comercio diario? Porque las cosas podrán cambiar, pero lo que está claro es que el país no se puede detener. Así que cuando necesites cobrar el paro, atenderte en la sanidad pública, hacer uso de la educación o que alguien te atienda una llamada a la policía, habrá que pagar a toda esa gente, ¿no? Y ya sabemos de dónde sale el dinero que recauda el Estado. Así que prepárate porque se viene un cambio grande muy pronto. Y no importa si estás o no de acuerdo con todo esto que acabo de decir, porque me temo que poco importa. Hay una sola realidad y ya sabes, Hacienda somos todos. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio número 151 de Bitácora Mental. Te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste a escucharlo y te espero en el próximo. ¡Chao!